gustaría compartir con la Iglesia un tema que creo que aún queda por tocar en casa de David en cuanto a las conmemoraciones y festividades que a lo largo del año se celebran en nuestro país y en otros lugares. Estas conmemoraciones y demás que tenemos arraigadas en nuestra cultura, en nuestra tradición, como españoles que somos, y que como el resto se deben poner delante de las Escrituras, delante de Dios, para ver si son lícitas o no, si son practicables o no para la Iglesia del Señor. Amén. La fecha señalada de nuestro calendario que hoy queremos intentar hablar es el 1 de noviembre, Amén. El Día de Todos los Santos. Amén. El Día de Todos los Santos. En alguna ocasión, cuando estuvimos hablando de la fiesta de Halloween, hace ya un tiempo, hablamos un poco del tema. ¿Se acuerdan? Ya que son fechas y festividades completamente vinculadas entre sí. No obstante, hablaremos en el día de hoy un poco más concretamente de este día, de esta conmemoración, de esta festividad, para tener un poquito más conocimiento de lo que es y de lo que tenemos que hacer como creyentes. ¿Les parece? Amén. Antes de todo, permítanme algunas aclaraciones, antes de comenzar, ya que cuando hablamos de estos temas, creo que se necesita hacer algunas matizaciones y algunas aclaraciones. En ciertas ocasiones, las verdades contundentes de las Escrituras, en contraste con las evidencias obvias de los pecados que tenemos delante, sean pecados de toda índole, nos hacen tener una verdad tan grande que defender, que predicar y que practicar, que de alguna manera nos hacen administrar dicha verdad de una manera incorrecta. Ya que esta verdad tan contundente, con un pecado delante tan evidente, nos hacen volvernos en ocasiones insensibles e incomprensivos a la hora tanto de argumentarlo, de predicarlo, como de entender el contexto de la persona a la que se le expone y se le enseña, y no tener el amor, la paciencia y la comprensión del tema en concreto que se está hablando. Amén. Y utilizamos esa verdad contundente en consonancia con ese pecado irrefutable de una manera inapropiada como hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Porque es importante. A tal grado que en vez de aportar luz, lo único que aportamos es dolor, rechazo e incomprensión de la persona que es predicada. Amén. Esa conducta desasociada con la verdad hace que la verdad quede en nada, porque nuestra mala ejecución y nuestra mala exposición y nuestra conducta despectiva y arrogante hacen que las verdades se diluyan por la mala conducta del que las expresa. Sí. Es por eso que lo primero que quiero decir, en primer lugar, es que entiendo a la perfección la dificultad del asunto. Amén. La entiendo a la perfección, la complejidad y dificultad del asunto. Jamás se me ocurriría frivolizar con estos temas, como si no tuvieran complejidad a la hora no de su comprensión, porque veremos que es contundente esta verdad, pero sí en su aplicación. Entiendo la dificultad a la hora de tener que aplicar estas verdades, ya que es un choque en contra de la cultura, en contra de la tradición y en contra de las conciencias de las personas. Por tanto, comprender eso te ayuda a solidarizarte, no a vender la verdad, a expresar con contundencia la verdad, pero desde la perspectiva y posición que el Señor Jesús revela. Amén. Si al tratar, mis hermanos, con temas que tienen que ver con el regocijo y la alegría, en contexto de festividad, de Navidad y cosas que ya hemos hablado, que al mismo tiempo de ser contundentes y firmes y denunciar la pecaminosidad del asunto, somos comprensivos de la misma manera a la hora de enseñarlo, aplicarlo y comprender la ejecución y práctica de lo mismo, a la hora de quitarse de todo esto, cuánto más cuando tratamos con temas como estos, que tienen que ver no con el regocijo ni la alegría, sino con la sensibilidad
y con el trato de un ser querido que ha partido. Amén. O sea, si somos comprensivos a la hora de intentar dar el lugar y el contexto a estas festividades de regocijo, ¿cuánto más no lo vamos a ser con el Día de Todos los Santos, que tiene que ver con un ser querido que ha partido? Amén. Tenemos que ser comprensivos en esto. Es por eso que lo único que pretendemos, Iglesia del Señor, es aportar luz al respecto. Y al mismo tiempo extender nuestra mano para acompañar tanto en la comprensión, las dudas y la aplicación de lo aprendido a toda aquella persona que vea esa luz. Con paciencia, con amor y sin dejar a un lado la contundencia y la verdad. La verdad no se vende, la Escritura es firme y todos tenemos que pasar por ella, pero eso no me da derecho a dejar de lado todo esto que estamos hablando. Amén. Porque también eso es verdad y es Biblia. ¿No lo creen? Amén. Nada de lo que enseñamos, nada absolutamente, se impone por la fuerza a nadie. Solo se actúa en base a la santidad y compromiso de cada cual. Nosotros, como Iglesia del Señor, administramos a cada individuo, a cada familia, en base al compromiso que tiene con Dios, en base a la santidad que decide practicar y en base a lo que tenemos delante, administramos según los parámetros bíblicos, pero nunca se impone a nada a nadie. Simplemente se transmite la exigencia de Dios. Amén. Yo no impongo, Dios impone por su palabra. Amén. Por tanto, no se trata de dar ultimátums. Se trata de presentar la verdad. Amén. Y que el Espíritu sea el que convenza Amén. de pecado, Amén. de justicia y de juicio. Amén. Mis hermanos, yo soy de los que tienen la certeza de que a los creyentes que se les predica la verdad, a los creyentes verdaderos, más tarde o más temprano quedan rendidos ante ella. Amén. Así es. Porque son suyos. Y ante la verdad sucumben, porque no queremos sucumbir al mundo, sino a Dios. Así pues, una vez dicho esto, el texto que el Señor me llevaba a tomar como cabecera no va ligado específicamente al tema en sí, sino a una verdad general que sustenta todo esto. Y me ha parecido apropiado comenzar a impulsarnos con este texto. Juan capítulo 1, verso 5, dice la palabra del Señor así. No hace falta que lo busquen, si no quieren, yo se lo leo. Juan capítulo 1, verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. A su palabra. Amén. Amén a su palabra. Amén. Esta porción de las Escrituras la encontramos en el contexto de la llegada del Verbo a la tierra. Ese es el contexto de esta palabra. Y sin entrar en nada, ya que solo tomé este texto como impulso para comenzar, solo diremos que Cristo, el cual es luz, Amén. resplandeció en medio de todas las tinieblas, y las tinieblas, en cuanto apareció la luz, no pudieron prevalecer ante esa luz. Amén. Y esto es una regla infranqueable, indiscutible, incuestionable. Donde llega la luz, las tinieblas se disipan. Amén. Es una regla que no se puede alterar. Está en la vida espiritual, en la naturaleza y en todo donde lo quieras aplicar. Donde llega la luz, las tinieblas se disipan. Amén. Vivimos en tiempos de mucha distracción y de mucha ignorancia. Es por eso que quizá algunas de nuestras prácticas y costumbres ni siquiera nos hemos percatado de que son malas y perjudiciales para nuestra salud espiritual. Se nos ha olvidado, o no queremos exponernos a dicha realidad porque no queremos afrontar la verdad, de que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que practicamos, tiene que estar expuesto a esa luz que disipa la tiniebla, para que sea ella la que determine aquello que se queda y aquello que se va. Cuando uno es creyente, expone todo lo que él es, todo lo que él piensa y todo lo que él vive y practica ante la luz del Señor. Y la luz del Señor dictamina qué se marcha y qué se queda.
Y créanme que tengo garantías bíblicas y experimentales de que todo se va y al final se queda solo Él. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Ante dicha ignorancia, pues será Dios quien definitivamente juzgue nuestras conductas. Y quizá, aunque eso no nos exime del pecado cometido, ya que la ignorancia no nos exime del pecado, el pecado está, quizá Dios no sea tan severo, sí, ante esto. Pero ante la duda, digo yo, ¿no será mejor atender las Escrituras y obedecer a lo que el Señor dice en ellas? Amén. Y no especular con lo que el Señor en su juicio divino hará, sino atender a lo que el Señor dice hoy. Amén. Si Él es luz y Él nos alumbra en estos días, ¿qué haremos ante el conocimiento de la verdad? ¿Qué haremos cuando expongamos esta práctica a la luz de lo que Dios es y quedemos iluminados por Él? Espero que el Espíritu y la verdad convenzan al pueblo del Señor en todas estas evidencias. Abordaremos la cuestión, mis hermanos, al final lo he visto así, en 2 sermones. ¿Por qué? Porque de alguna manera he visto que se extendía mucho el hablarlo todo en un solo sermón y se me aglutinaban los conceptos y las cosas, y he preferido separarlo en 2 sermones, así que podamos tener un poquito más tiempo de reflexión y más tranquilidad de pensamiento a la hora de poder expresarlo. En el día de hoy hablaremos rápidamente sobre los orígenes de la fiesta, lo que la fiesta es en la actualidad, lo que se cree y lo que se practica en medio de ella. Para continuar con el siguiente sermón y contestar a las preguntas si nosotros como cristianos podemos participar de dichas celebraciones y conmemoraciones. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Para finalizar, si tenemos nosotros como creyentes alternativa al Día de los Santos. O sea, tendremos que contestar a la pregunta si nosotros como cristianos podemos ir al cementerio a recordar a nuestros seres queridos y preguntas como tales. Por tanto, lo separaremos de esta manera y espero que el Señor nos hable a través de estos 2 sermones que vamos a compartir con la Iglesia del Señor. ¿Les parece? Amén. Por tanto, rápidamente comenzamos. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con el Día de Todos los Santos? ¿Qué es el Día de Todos los Santos? El Día de Todos los Santos es una conmemoración que se practica a lo largo del planeta, sobre todo en esos lugares donde tienen orígenes y tendencias cristiano-católicas. A lo largo del globo, donde hay origen católico, existe esta práctica de una o de otra manera. Esta conmemoración se celebra el día 1 de noviembre, la cual se conoce como el Día de Todos los Santos, pero también está envuelta en otros días, como por ejemplo el día 2, el cual es el Día de los Fieles Difuntos, o el día 31, la víspera de Todos los Santos, que también tiene conexión con esta festividad y se practica sobre todo en países anglosajones, y ya hemos hablado de esto, que es el Día de las Brujas, el día de Halloween, que ya hablemos en otra ocasión. Fiesta que, a la verdad, está tomando mucha fuerza en España. Incluso hay ahora unas prácticas, el otro día, no sé si de una noticia, no sé dónde lo vi, una práctica en una iglesia católica que han hecho en vísperas del Día de Todos los Santos, en vez de disfrazarse de calaveras y cosas así, se disfrazan de santos, de vírgenes y de cosas relacionadas, como para intentar de alguna manera disimular lo mismo que se ha hecho toda la vida, se hace en la actualidad. El motivo de dicha conmemoración o dichas conmemoraciones tienen que ver precisamente con el título que se le da a las mismas, tiene que ver con los santos. La causa tiene que ver con la muerte de estos hombres que dieron su vida en aras del Evangelio, en aras de Dios, convirtiéndose así en mártires. Estos mártires, o sea, aquellos que morían por esta causa, eran señalados y venerados por la Iglesia a tal grado que tomaban un día aparte para recordarlo a esta persona que había muerto en pos de Dios como mártir, después de su beatificación. ¿Saben lo que significa beatificación? Beatificación es declaración oficial por parte del Papa de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona. Beatificación viene de beato del latín, beatus, que viene a significar feliz o bienaventurado. O sea, es el paso que precede a la canonización de un santo.
de un hombre que por su vida santa, por el martirio, se ha apartado del resto y de los demás. ¿Entienden esto? ¿Me siguen, no? Gloria al Señor. Con el paso del tiempo, los mártires eran tantos que no había día en el año para recordarlos a todos, instituyendo así un día para hacer memoria de todos ellos a la vez. Eran tantos los mártires que no habían días en el año para recordar y ubicar cada uno en un día del año. Por tanto, se ubicó un día para conmemorar y recordarlos a todos en un solo día, entre otras cosas. Con el tiempo, esta conmemoración llegó a la importancia máxima, y podemos ver cómo al día de hoy y todas sus connotaciones se fueron incorporando ritos, tradiciones alrededor de esta fiesta hasta llegar al día de hoy. Como por ejemplo, no solo recordar a los santos mártires, sino a los conocidos y no conocidos, y también a los fieles que partieron con Dios, haciendo no solo el Día de los Santos un recordatorio singular, sino un recordatorio general. O sea, ya no solo se recordaba a esos mártires conocidos y no conocidos, sino se generalizó y se vinculó con el Día de la fiesta de los fieles difuntos, que recordaba a todos los que habían muerto en Cristo. Por tanto, de una fiesta singular también se conmemora una fiesta general para todos los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Entienden esto? Para los católicos no solo tiene que ver con los que partieron, sino con ellos mismos. O sea, es una conmemoración y un día de regocijo, porque no solo tiene que ver con la esperanza bienaventurada que les recuerda que estos que partieron están en la presencia de Dios, sino con esa esperanza propia de que cuando ellos también mueran no quedarán en los sepulcros. Por tanto, ellos recuerdan a los que se fueron, pero también conmemoran y se regocijan de que ellos cuando mueran no quedarán en el sepulcro, sino que también se unirán con ellos delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que se practica en estas conmemoraciones? Pues en primer lugar tenemos que entender que las festividades, aunque todas tienen un nexo común, se celebran de diferente manera a lo largo del planeta, según costumbres y tradiciones adquiridas por la idiosincrasia del lugar y por la tradición heredada. Hasta que dentro de nuestra España también podemos ver cómo en diferentes comunidades autónomas y poblaciones hay prácticas diferentes aunque tengan un nexo común. Por tanto, por otro lado también tenemos que saber que aunque de alguna manera tanto el día 1 como el 2 se solapan en una sola festividad en la actualidad son festividades diferentes y se tiene que hacer diferencia entre ellas para comprenderlo. Aunque todo se celebra en un pack, hay diferencia, como hemos estado subrayando hasta el momento que estamos hablando. Por ejemplo, para mostrarles alguna diferencia que más adelante aclararemos, mientras que en el Día de Todos los Santos se recuerdan a los santos mártires y devotos y piden su favor, en el Día de los Fieles Difuntos se recuerdan generalmente a todos los que partieron en él, y esta vez nosotros somos, o los católicos son, los que piden el favor a Dios para con estos que partieron. ¿Notan la diferencia entre ellos? Por ejemplo, también en México, por poner un ejemplo de un lugar donde está súper mega arraigada esta práctica, se disfrazan de calaveras, se hacen cabalgatas, se hacen festividades, hacen altares en los sepulcros poniendo alimentos, platos de comida, juguetes, etcétera, etcétera. También lo hacen en sus propias casas cuando no se pueden acudir a los cementerios y, como no, las correspondientes súplicas, ruegos y demás que tienen estas conmemoraciones. En España, ¿qué es lo más común? Ir al cementerio, poner flores, encender velas, ir a misa y hacer oraciones tanto por los santos como a favor de los que partieron. También con el tiempo se ha vuelto esta festividad como algo solo festivo, o sea, algo más allá de lo religioso. Y creo que todos nos hemos percatado de esta verdad. Se preparan dulces y se comen, se venden todo tipo de utensilios y presentes, o sea que para esta conmemoración, o sea que también de alguna manera es un día bueno para los comerciantes y para hacer su campaña en cada cual de lo que venda o de lo que trabaje. Se está con la familia, se utiliza el puente, o sea que el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, se ha convertido no solo en una festividad religiosa, sino en una festividad secular. Pero ¿cuál es el origen de estas festividades o conmemoraciones? ¿Cuál es su origen? Cuando hablamos de orígenes no podemos ser muy estrictos en el cuándo, en el cómo, en el matiz, de una manera específica e inalterable, ya que puede variar según a la fuente,
que acudamos. Puede oscilar entre una cosa, un detalle u otro. No obstante, más o menos, el fondo de las fechas, los porqués y las maneras coinciden en todos los lugares. Se pueden matizar, se pueden ver discrepancias en algunas fuentes, pero todos coinciden con la base fundamental. Como en casi todo, aquello que practicamos hoy no es novedoso ni espontáneo, sino tradiciones y prácticas ancestrales heredadas y traspasadas de generación en generación. Esto no viene de un día para otro, sino que son herencias que recibimos de nuestros antepasados. En este caso data del tiempo de las antiguas tribus celtas que estaban ubicadas en Europa. Para estas tribus el 31 de octubre era la despedida del verano y la bienvenida del invierno, o sea, el año nuevo celta se consideraba como el 1 de noviembre. Dicha festividad era oficiada por sus sacerdotes celtas, conocidos como druidas. Druida significa aquel que adora a un roble. Los druidas practicaban cosas como la hechicería, el ocultismo, la adivinación, astrología y demás. También creían en la reencarnación y creían que la naturaleza propia era en sí una divinidad. Los druidas enseñaban que dicho día el velo que separaba lo físico de lo espiritual se hacía tan fino que pudiendo así dar acceso a los muertos a entrar a este mundo físico. O sea, se hacía tan fino el velo de la realidad entre el mundo espiritual y el mundo físico que los muertos podían ese 1 de noviembre traspasar ese velo de la realidad espiritual a la realidad física y ir de un lado hacia otro. Esta fiesta era conocida con el nombre, creo que algunos se acordarán, el nombre de Shamain. Este Shamain es un demonio, obviamente, y estaba representado, como hoy conocemos, como la imagen de la muerte. Un esqueleto con una capa, una capucha y una guadaña. En este día dicho ser aparecía con los muertos que rasgaban ese velo de ese último año, permitiéndoles el acceso y en ocasiones la reencarnación. En ese día el pueblo temía, en gran manera, por tanto, por temor a las represalias, se disfrazaban, hacían grandes hogueras y ofrecían sacrificios abundantes a este demonio. Roma, como no, Roma, como siempre, adaptó esta fiesta pagana de los celtas una vez fue conquistado. Es lo que hacía Roma. Roma iba a un lugar, conquistaba y adaptaba todo. ¿Qué más? Un dios más para el panteón. ¿Qué importa? Tenemos 200.000, 200.001. No hay ningún problema. 200.000 fiestas, 200.001. No tenían ningún tipo de problema. Y así hizo Roma con esta festividad celta. La romanización de esta fiesta se celebraba en primera instancia el 14 de mayo y se conocía como Lemuria. La fiesta de la Lemuria. Esta fiesta consistía en hacer una especie de exorcismos a los difuntos para salvaguardar sus hogares de los espíritus, ofreciéndoles también todo tipo de presentes. Dejando todo esto a un lado, pero sin sacarlo de la ecuación de la explicación. Reténganlo aquí. Diocleciano, a finales del siglo III y a principios del siglo IV, o sea, del 285 al 305 después de Cristo, generó tal persecución y mortandad entre el pueblo cristiano que era imposible conmemorarlos a todos a mártir por día del año, lo que hemos dicho hace un momento. De ahí a un solo día para todos los mártires, todos los santos que partieron en él. El Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609, consagró el panteón de Agripa a la Virgen y a estos mártires, comenzando así una fiesta para conmemorar a los santos conocidos y a los no conocidos. En el siglo VIII, 731-741 después de Cristo, Gregorio III consigue que la población cristiana asimile las tradiciones prerromanas y paganas y se practicasen ya no como paganas sino como cristianas. Los convence. ¿A cómo se conoce esta práctica? Ustedes lo saben, como sincretismo religioso. O sea, la asimilación de lo pagano para la aceptación fácil de los nuevos adeptos traídos del paganismo y la buena convivencia de todos. O sea, me venía un pagano con una fiesta, yo traía al pagano con su fiesta la disfrazaba y la hacía mía para que el pagano y el cristiano estuvieran de alguna manera en comunión sin ningún tipo de problema. Eso es el sincretismo religioso, lo que es un pecado terrible.
como ya era costumbre en ese cristianismo emergente paganizado al cual asimilaba todo el paganismo de la gente con tal de ganar adeptos, adaptó la fiesta celta y romana de Samaín y la Lemuria a la cristiandad. Y esto lo transfirió, que hemos dicho, Gregorio III, lo transfirió definitivamente al día 1 de noviembre. Lo maquilló, lo adornó, los convenció, le cambió el nombre por el Día de Todos los Santos y ya tenemos una fiesta pagana, idólatra y serránica disfrazada de cristianismo y de piedad. Ese es el Día de Todos los Santos. Por tanto, ese es su origen. Y es irrefutable la afirmación de que esta fiesta Samaín y de la Lemuria y de Halloween y de todo esto que vemos está totalmente asociada al Día de Todos los Santos y tiene su origen y práctica en todos estos rituales, tradiciones paganas, demoníacas y de pecado. ¿Han entendido esto un poco? Hoy no vamos a tardar mucho. Mis hermanos, como hemos dicho, las evidencias históricas son contundentes en cuanto a los orígenes tenebrosos de esta celebración. Es una conexión directa con los demonios, con la hechicería, con el espiritismo y con el pecado en general. Sobre todo, es unirte en un día de que los falsos cristianos adoptaron lo pagano y lo vincularon con los santos solo por hacer adeptos. ¿Sabéis lo que es eso? Tomar lo santo y mezclarlo con lo pagano para una conveniencia personal, cambiarle el nombre y que hoy en día la cristiandad se asocie con eso que es evidente según la historia. Eso para mí es una barbaridad, mis hermanos. Amén. Pero no hace falta ir a sus orígenes solamente para tomar las decisiones de abandonar esta fiesta, esta celebración, esta conmemoración por su conexión con el pecado. Solo hace falta echar un vistazo a lo que se hace hoy en la actualidad en este día. No hace falta irte lejos, no hace falta ir a los celtas ni a Roma. Solo con echar un vistazo en el siglo XXI, lo que tienes al lado, te darás cuenta de su pecaminosidad. ¿Qué es lo que se practica en el Día de Todos los Santos, más allá de visitar el cementerio y poner flores a la tumba de un ser querido? Porque eso es lo que se ve. Cementerio, tumbas, visitar las tumbas de los seres queridos y ponerle flores. Pero más allá de esto, ¿qué hay? Podríamos centrarnos en muchas de sus prácticas y demostrar por las Escrituras la pecaminosidad de las mismas. Pero centrémonos en la más común y, en mi modo de ver, la más relevante. La oración por los difuntos. La oración por los difuntos. La Iglesia Católica, y espero que no se me pierdan, la Iglesia Católica cree fervientemente y practica asiduamente la oración en relación con los difuntos, tanto para pedirles el favor, su favor, como para interceder en favor de ellos. En el Día de Todos los Santos no solo se hace recordatorio de los santos mártires conocidos y no conocidos, sino que se les pide su favor, ya que ellos creen que tienen poder para interceder por ellos. Los católicos creen que los santos mártires que partieron tienen poder de intercesión y de mediadores para con nosotros. En el Día de Todos los Santos, como hemos dicho, no solo se hacen estos recordatorios, sino que se pide su favor en intercesión. Ellos sostienen que los santos mártires, por medio de sus méritos y estar en la presencia de Dios, tienen facultades ganadas y adquiridas para con el Padre, para pedirle favores en mérito nuestro. Murieron como mártires, fueron santos, están en la presencia de Dios y todos esos requisitos les hacen aptos para pedirle al Padre en favor de aquel que les ruega a ellos. Esto lo podemos ver en su máxima expresión, ¿dónde? Con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, una piadosa de los pies a la cabeza, pero nada que ver como ellos la interpretan. Ya predicamos acerca de esto en esta iglesia. Y ella es la máxima expresión de esta verdad. ¿Quién, como los méritos de María para los católicos,
¿Quién, como el lugar excelso que ostenta para los católicos como María, y delante de la presencia del Padre y del Hijo, para pedirle: Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte? Es una oración típica que pone a María como una intercesora, una mujer que sus méritos y el estado de su posición le da acceso para rogar y hacer de intermediario para aquel que ruega y se afilia a sus méritos. Por tanto, ellos sostienen que al igual que Cristo, juntamente con María y también con los santos, en cierta medida todos ellos son mediadores, intercesores para el favor de aquellos que ruegan. ¿Entienden esto? Amén. Pero nosotros sabemos que orar a los muertos, por muy santos que sean, que pedirles sus favores, por muy santos que hayan sido, es un pecado de idolatría en toda regla. Amén. Ya que, como dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay otro mediador. No hay nadie que pueda transportar tu súplica. Amén. Solo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, si en el Día de Todos los Santos se pide el favor de estos mártires para que rueguen por nosotros, en el Día de los Fieles Difuntos se pide a Dios por los santos difuntos que ya han partido. Estamos en el contexto de orar por los difuntos. En esta ocasión, orarles a ellos, y en esta otra, orar en favor de ellos. Para entender esto tenemos que entender algo de la doctrina del catolicismo concerniente a la muerte y sus estados. Y espero que lo comprendan y me tengan paciencia para escucharlo. La Iglesia Católica cree en tres estados de la condición de los integrantes de la Iglesia. Tres estados de la condición de dicha Iglesia. Por un lado está la Iglesia peregrina, la cual tiene que ver con los cristianos vivos que caminan por la tierra y guardan los mandamientos de Dios y han sido salvos por la gracia de su Hijo. Para ellos eso es la Iglesia peregrina, la Iglesia que transita por esta tierra hasta el momento definitivo de su muerte o de la llegada de nuestro Señor. En el otro contexto está la Iglesia triunfante. Esto es algo que creen ellos, no creemos nosotros. La Iglesia triunfante, la cual tiene que ver con los cristianos que ya han alcanzado la meta y están en la presencia de Dios. Iglesia peregrina, Iglesia triunfante. Pero por último, está la Iglesia en tiempo de purificación. O sea, aquellos hombres y mujeres que, aunque son salvos, están en un lugar conocido como purgatorio para concluir su purificación, para acceder definitivamente a la presencia de Dios. Tres estados: el peregrino, el de la gloria y el del purgatorio. Purgatorio viene del latín purgar, que viene a significar limpiar, limpieza. El purgatorio es el lugar intermedio en el cual las almas purifican lo que no les dio lugar a hacer en vida. Purifican sus vidas en ese estado intermedio para poder acceder limpios de todo a la presencia de Dios y poder llegar al cielo. Es una doctrina vigente en el catolicismo. Puede ser que algunos sean detractores dentro del propio catolicismo, pero en general, desde que se aprobó en el siglo IV en el Concilio de Trento, así se cree en la Iglesia Católica, en este estado intermedio de purgatorio, de purificación. En el libro de los Macabeos, para intentar coger un poquito de argumento que ellos tienen para poder defender su verdad. En el libro de Macabeos, un libro histórico y apócrifo para nosotros, o sea, es un libro apócrifo no inspirado, no registrado como canon dentro de los 66 libros, pero sí un libro válido como un libro histórico. En el libro de los Macabeos, que para ellos sí que está canonizado e inspirado por el Espíritu Santo, como el resto de los 66 libros, dice en segunda de Macabeos 12:46, que hay una historia, que existe un relato que en el momento que los hombres de Israel fueron a la guerra y fallecieron, o sea, aquellos creyentes, confesos que fallecieron siendo creyentes, aquellos que aún portaban amuletos, era una muestra de que de alguna manera aún no habían dejado toda su conexión con la idolatría. Habían creído en el Dios de Israel, pero aún tenían ciertas tendencias idolátricas. Judas Macabeo hizo colectas para interceder por ellos una vez habían muerto porque no podían acceder directamente al cielo.
Por tanto, desde el libro de Macabeos vemos un dato histórico en ese libro que toman ellos para decir que Judas Macabeo intercedió, utilizó la oración y los presentes para que pudieran acceder al cielo, ya que tenían cosas que purgar. ¿Entendéis esto? Pero no solo se basan en la tradición y en los libros apócrifos, sino que también se basan en la escritura, completamente sacada de contexto, obviamente. Por ejemplo, toman el texto de Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Entendiendo de que no tiene opción ahora, ni tiene opción, según ellos, en el lugar intermedio. Primera de Corintios 13:15 también lo usan ellos, diciendo: la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Utilizando este texto como una insinuación, según ellos, a un estado intermedio para purgar aquello que no pudiste expiar en vida. Según ellos, estos textos hablan de dicha purificación después de la muerte, pero como todos sabemos, son textos completamente sacados de contexto para su absurda interpretación, mis hermanos. Bien, pues ellos sostienen que nuestras oraciones, que las oraciones de los santos por los fieles difuntos que partieron y están en este estado intermedio, ayudan a alivianar y a cortar dicho tiempo del purgatorio para que más pronto que tarde accedan a la presencia de Dios. Por tanto, la oración del santo intercediendo por el que partió acorta y aligera el paso de la purga para poder acercarse limpio antes a la presencia del Señor. Ellos sostienen que es un deber de caridad, que es un deber de responsabilidad y de amor para el creyente por nuestros seres queridos. Pero yo me suscribo a las palabras que Angeloso de Asturias, un predicador, hablando de este tema dice: si verdaderamente esto fuera verdad, dice el hermano, y si verdaderamente se lo creyeran, de que por medio de mis ruegos y súplicas mis seres queridos acceden a la presencia del Padre, no me esperaría año a año para interceder, sino que pasaría los restos de mi vida intercediendo para que pudieran estar en la presencia de Dios lo antes posible. Amén. Es verdad, una lógica contundente, ¿o no? Amén, amén, amén. Podríamos hablar mucho más de todo esto, ya que una creencia pagana y falsa te lleva a otra creencia, y así podríamos hablar toda la tarde y más. Por un lado, esta falsa creencia en el purgatorio, en un sitio intermedio, desemboca después a otra falsa creencia de que nosotros tenemos el poder para interceder por el pecado de los demás, como estábamos hablando antes con María y con los santos y demás. Ellos creen firmemente, escuchen bien, en el poder de la indulgencia. Ya terminamos, Creen en el poder de la indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia, según ellos dicen, que es un don que concede la Iglesia, no Dios, es un don que concede la Iglesia como administradora de los bienes de la redención. O sea, la indulgencia es un don que concede la Iglesia porque ellos son los poseedores de la redención. No sé dónde está escrito eso en la palabra del Señor. Lo administran por medio de varias vías, por medio de los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo, y por medio de la confesión. Tienen autoridad papal, autoridad de la Iglesia, para expiar de alguna manera el pecado por medio de sus oraciones, sus rituales y demás. Por tanto, con esas creencias de ese tipo, no es de extrañar que crean también firmemente en el poder no solo de la intercesión, sino de ser mediadores, aun siendo un ser humano corriente por vía de la oración, ya que tenemos el poder en nuestras manos de la indulgencia para interceder por aquellos que se marchan. Noten lo que se cree. Todas estas creencias tienen un porqué, y estos son los porqués, y tenemos que saber cuáles son los porqués. Pero las indulgencias, mis hermanos, solo fue un invento más de la Iglesia
para enriquecerse mediante el monopolio de un pueblo sin Biblia. Otra vez, las indulgencias solo fue un invento más de la Iglesia para enriquecerse mediante el monopolio de un pueblo sin Biblia. Hay una película que me llamó muchísimo la atención, El diario de Eli. Y resulta que hay una búsqueda y una lucha encarnizada por encontrar un libro. No porque fueran religiosos o porque tuvieran fe, sino porque sabían que encontrando este libro tenían el poder, una vez adquirido, para poder subyugar a todos aquellos que tuvieran delante. ¿Saben qué libro estaban intentando encontrar? Porque el mundo se acaba, el mundo se extingue, no hay libros. La Biblia. Porque este hombre malvado, el malo de la película, sabía que teniendo la Biblia entre sus manos, podría ser el único administrador de la fe y monopolizar a su merced al pueblo ignorante sin Biblia. Es por eso que la vida de Dios no ha desasociado al pueblo de la Escritura, sino que insiste de continuo de que el pueblo tiene que tener la Escritura. Amén. Amén. La Escritura no es un monopolio del pastor, ni del papa, ni del cura, ni de nadie, ni del rabino. La Escritura es del pueblo y de sus hijos. Amén. Obviamente desde aquí administramos y enseñamos, pero el pueblo necesita de la verdad. Amén. ¿Qué ocurre cuando no hay conocimiento? El pueblo se pierde. ¿Qué ocurre cuando no se puede contrastar la verdad dicha de un vocero? De un vocero que sabe mucho hablar, que me engaña, me pierde y me desvía. En el tiempo de las indulgencias robaban a los mendigos. Les quitaban el dinero del pan de sus bocas, porque decían, con el sonido del ruido en el platillo, como era ese dicho, sacabas a un alma del purgatorio, un montón de cosas y maquinaciones solo para enriquecerse. El gran imperio católico, las grandes posesiones que tienen, incluida la construcción de la ciudad del Vaticano y su iglesia, en gran parte tiene que ver con el monopolio y la malversación del dinero del pueblo por medio de engaños, de las indulgencias y demás. Sí. Y ahora este tipo de poder lo quieren traspasar de alguna manera doctrinalmente, según su doctrina, al pueblo, diciendo que tienen poder para interceder a Dios por los santos para sacarlos del purgatorio. Una doctrina falsa vinculada con otra, un cúmulo de falsedades que nada tienen que ver con la verdad. Y esto es lo que se hace en el Día de Todos los Santos. Amén. Es tan obvia la refutación en tanta mentira que solo mencionar un par de versos. ¿Se acuerdan cuando en 2 de Samuel, en el capítulo 12, verso 22-23, David está orando, ayunando, buscando, intercediendo por su hijo? Pero resulta que no se pone a ayunar y a orar después de que su hijo muere para sacarlo del purgatorio y que se vaya al cielo, sino que ora, ayuna y busca mientras que su hijo vive, y cuando su hijo muere, se unge, se viste y sale. Y cuando le dicen, ¿qué haces, David? Él dice, ya no, ¿qué quieres que haga? Amén. ¿Qué quieres que haga ya? Amén. Él no puede venir ni puede hacer nada, ya iré yo donde está él. Amén. O en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, ¿y después qué? Después el juicio. Amén. Amén. Ya no hay más posibilidad de expiación después de la muerte. Amén. Y esto, mis hermanos, llegados hasta aquí, viendo todas estas cosas, esto es lo que se hace hoy. No hace falta irte a Lemuria con Roma, ni a Shamaim con los celtas, hace miles de años, cientos de años. Lo tienes hoy. Este 31 de octubre, este 1 de noviembre, este 2 de noviembre, todo esto de lo que estamos hablando se practicará en este día. Amén. No solo se va al cementerio a poner flores. Este día fue diseñado en ese contexto y se practican todas estas herejías. Eso es el Día de Todos los Santos. Y es por eso que en el siguiente sermón nos preguntaremos y contestaremos si nosotros como cristianos podemos practicar tales cosas. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a todo esto? Si podemos practicar y seguir con dichas tradiciones.
para que una vez alumbrados con la luz y con la evidencia de la pecaminosidad de la cuestión, como hemos hecho hoy, tomemos una decisión con conocimiento, con escritura y con espíritu, para abandonar todo aquello que a Dios le desagrada, en el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza y vamos a orar.